Bienvenidos una vez más a nuestro segundo ciclo de conferencias virtuales de creyistas convencidos. Esta es la 15ª conferencia que está a cargo del doctor Marcos Jacob de Oliveira. Nuestro invitado es investigador de Embrapa, en Brasil, y nos va a contar la conservación de los recursos genéticos de Brasil. Doctor, muy buenas tardes y el auditorio está completamente para ti. Olá, buenas tardes. Y para Brasil también buenas noches. ¿Me escucha? Perfecto, se te escucha perfecto. Perfectamente, Vale. perfectamente escuchamos. Bueno, agradezco la invitación en nombre de la Embrapa, que es una institución de investigación de Brasil. Y entonces yo voy a hablar en portuñol, porque también hay gente de Brasil que está viendo la ponencia. Entonces yo voy a hablar en portuñol. Yo creo que toda la gente pueda entender, comprender lo que yo voy a hablar. ¿Vale? Perfecto, no hay ningún problema. Bueno, yo creo que hoy vamos a ver hablar sobre los avances en la gestión de los recursos zoogenéticos en Brasil. Como vamos a hablar sobre todos los recursos zoogenéticos en Brasil, también yo creo que vamos a hablar en bovinos, en galinas, en Perú y también en cerdos y otras especies, para que tengan una idea de cómo hacemos nuestro trabajo de conservación en Brasil. Para empezar, me gustaría de poner una frase de Otávio Domingues, que era un zootecnista que en 1956 ha dicho que las razas nativas de ganado de una región son una forma de expresión de las personas que lo habitan. Permite desaparecer sería como permitir la destrucción de los hitos físicos de la civilización. Una raza nativa de ganado es como un monumento tan necesario para ser preservado como cualquier monumento histórico que identifica, caracteriza e enfatiza una tradición querida. Yo empecé con esto de Otávio Domingues porque hoy es considerado como o padre de la zootecnia en Brasil y tenía una visión muy importante sobre las razas criollas. Bueno, las varias razones para tener razas nativas, hay varias, pero algunas podemos citar como sentimientos, como gusto, amor y también el recuerdo de la infancia, tradiciones, regionalismo, nacionalismo y, bueno, también dinero, ¿no? Os nombres que todavía usan en Brasil para las razas criollas, razas naturalizadas, localmente adaptadas, razas criollas, nativos y también razas brasileñas. Son varios nombres que se usan para denominación de las razas criollas. El concepto de razas que todavía nosotros usamos en Brasil tiene a ver con concepto biológico, cultural, también histórico, ambiental y, ¿por qué no?, emocional. Porque no concepto biológico, o conjunto de animales de uma espécie
que tiene características similares transmitidas a sus descendientes, pero es un concepto muy sensible. Entonces tenemos que ver otras partes del concepto de raza. O valor de uma raça também é muito importante. Por exemplo, o valor em passado, que é valor histórico e cultural. O valor que tem no presente agora, que é o uso contemporâneo, o uso comercial da raça. E, claro, o valor futuro. Esse nadie sabe. Qual o valor de uma raça criolla em futuro? Não, nadie sabe. Então, temos que saber que a importância de uma raça, o valor de uma raça criolla é a supervivência humana e também algo que me gusta muito de falar, que é direito de herança. Quer dizer, que nossos filhos, nossos nietos têm direito a elegir o que querem criar ou comer. E a utilidade de uma raça criolla, uma raça nativa, tem a utilidade histórica da história, como exemplo, o burro, e também a manteca de cerdo, a grasa de cerdo, e a importância que tem contemporânea em duas espécies principais são as vacas e os pollos. Pero Doctor Marcos, qué pena te interrumpo. ¿Habría posibilidad de centrar tu presentación? Es que se ve recortada. Vale, yo no sé cómo hablar, hacer eso. ¿Y ahora está recortada? Sí, señor. Puedes, Bueno. buenas tardes, disminuir el zoom. Vale, yo voy a intentar aquí. Disminuirle el zoom a tu presentación. Porque hay palabras que salen. Así Perfecto. mejor. Perfecto, ya se ve. Perfecto. ¿Está mejor? Sí. Muito melhor. Bueno, bueno, maneiras de pensar sobre as raças criollas es que tenemos tres formas de pensar sobre las razas, que puede ser como cosas para museo, también solamente para usar y nada más, o para conservación. Y entonces en Brasil tenemos también la gente que usa las razas criollas em cruzes com raças homológicas, com fenotipo similar e não toma em conta o genótipo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, de raça homológica, que é um grande erro que estão fazendo com cruzes. Temos uma raça com nome Mochotó, que é brasileira, e outra raça com nome Serpentina, que é portuguesa. E então, como são muito semelhantes, a gente se põe a hacer cruces, sabe? Pero a genética de las duas raças é totalmente distinta. De la mesma forma, a raça Canidé, que é brasileira, em cruzes com a raça British Alpine, que é inglesa, pero um grande erro também, porque a genética de las duas são distintas. Então, a ação da seleção humana tende a transformar este oceano de pontos aislados, né, em debilmente conectados. Então, quando hacemos a seleção, a pressão de seleção das raças, resulta em la extinção de genes não favoráveis para o novo estímulo e aqueles de importância desconhecidas.
Então, isso nós chamamos em islas genéticas. Isso é o que passa hoje quando temos tão poucas raças comerciais na formação de islas. E em futuro não sabemos o que vai passar. Nossos retos são dois: satisfazer a demanda de criadores de animais produtivos e economicamente rentáveis, e também evitar a extinção de genes como consequência do processo de seleção artificial e a formação de islas genéticas. Eu creio que os ganadeiros tendem a crer que necessitam conservar as raças criolhas, porque senão temos a extinção de los genes. Por exemplo, a genética versus meio ambiente conduz a uma maior dependência de produtos externos. Aqui temos uma vaca que em Brasil chamamos de raça holandesa, e que alguns ganadeiros lá criam na parte norte do Brasil, nordeste do Brasil, que é secano. Então, estas vacas necessitam de piensos e tudo mais para a alimentação, pero na região não há. Então, os custos é muito elevado. Então, a pergunta é: qual é a melhor raça? Estrangeira ou criolla? Sabe? Isso, a pergunta não tem uma resposta. Cada ganadeiro tem que ver a necessidade de sua ganaderia. Se vai criar a raça estrangeira, tem que ter as coisas para sustento, para que seja sustentável. Então, a melhor raça para criar, para a ganaderia, é as nossas. Em caso de meu país, são as raças brasileiras. E agora vamos falar um pouco das raças de Brasil. Esta primeira com raças de cabras, caprinos, a cabra azul, como o nome diz, é por color de la piel, não? Que é como a color azul. Aqui temos a raça Nambi, que tem uma oreja rudimentar, não? Muito pequena. Então, por isso que chama raça Nambi. Então, é um nome indígena para oreja pequena. Aqui, raça Mochotó, que é uma raça de cabras muito boa. A raça Marota, a raça branca, muito semelhante a Sane, pero não é Sane. A genética é totalmente distinta. Rebanho de la raça Marota. Aqui temos uma raça com o nome de Canidé, que seu nome é por causa de uma região do nordeste do Brasil que tem um rio com o nome de Canidé. Raça Graúna é uma raça negra com pele negra, e o nome Graúna é por causa de uma ave e um pássaro que ele chama Graúna, e é totalmente negro. De um rio com nome de Gurgueia, nome de Gurgueia. Raça Nova Xotó, raça repartida. O nome é devido ter duas cores, não? Um color negro na parte da frente e depois um color branco em parte de trás. Aqui é a interação do homem com seu cavalo. Em Brasil temos no norte do país homens que cuidam de ganaderia
y su caballo y sus vestes son de piel por causa de los espinos. Aquí vaquero en la región de la vegetación con espinas. Yo creo que en otros países no tenemos eso todavía, ¿no? Después yo quiero preguntar a ustedes si tiene algo semejante a estos vaqueros, esos ganaderos. Aquí que tenemos un toro de la raza Peduro, que era una raza que los ganaderos tienen al norte del Brasil y al centro, que llama Peduro, Curraleiro Peduro. ¿Sabe? Desde la época de la colonización. Muy buena. Raça Peduro em meio ambiente climático secano. Aqui, essa raça pantaneiro vive em região de alagadiço, de muita água e alagados e rios e tudo mais, dentro de água. Aqui, raça crioulo lagiano, ao sul de Brasil. Raça de caballo pantaneiro, que todavia vive dentro d'água e não passa nada. E caballo nordestino, ao norte de Brasil, que é muito semelhante a caballo pantaneiro, pero vive em região secana. Aqui temos Marajoara, é um caballo de norte, já com vegetação amazônica, da Amazônia, e outra raça que há em Brasil. Ovejas de la raça santinês. Mira, a oveja santinês é uma oveja que todavia não tem pelo, não? É pouco pelo, porque em esta região é muito secano, caliente, e então tem que ser dessa forma. Raça cara curta, o nome diz que a cara é como curta, não que pequena, então por isso chama cara curta. Mais uma vez, cara curta, pequeno, pero muito, o peso em quilos é melhor que muitas raças mais grandes. Raça Cariri, muito buena também, de oveja Cariri. Raça rabo largo. Tem muita graça em sua cola, não? Em esta parte da cola, para período secano do ano, que não há lluvia, pero há muita graça em la cola dessas ovelhas. Raça Morada Nova, tampouco tem pelo. Semental Morada Nova, pelo curto. E aqui cerdos de la raça Pial. Mira que os cerdos de la raça Pial, quem está com este nome é porque tem um pez que lhe deu o nome com as pintas, não? Aqui é cerdo de la raça Baé, tem muita graça e muito pequeno também. A gente mais vieja, em ciclo passado, tinha o porco Baé, a raça Baé, como a fuente de comida e também para usar a graça para aquecer, não? Para calentar a casa. Cerdo forrageiro, são cerdos que todavia comem de tudo. Aqui é cerdo focinho de colher como a cuchara, focinho de cuchara. É uma coisa que há em la cara, que é distinta de todos os outros.
Aqui uma festa de cerdo com terceira porcalhada. Isso é muito importante porque, todavia, quando temos uma raça criolla, a província, a cidade, pode ganhar dinheiro com a fiesta, não? Aqui temos um município como uma cidade chamada Campo Maior, em província de Piauí, que ganha dinheiro com a fiesta de cerdo. Pavo caipira, que é um pavo criollo brasileiro, muito bueno para as épocas de final de ano. A gente le gusta comer o pavo caipira. E o preço é muito bueno. Pato nuvem de Catolé, também era uma raça de pato. Pato cinza de Catolé, outra raça. Aqui, pato asa branca. Mire que tem a capa negra, pero debaixo de la asa, asita, é branco. Por isso o nome asa branca. Galinha peloco, como o nome diz, é pelo louco, não? Pelo ao revés. Aqui temos um perro que chama boca negra ou boca preta, de região secana. Poucas raças em Brasil de perros. Há poucas raças. Pero uma das raças ao norte e nordeste de Brasil é a boca negra. Então, eu vou apontar aqui, eu vou mostrar um plano de conservação como exemplo do trabalho que hacemos em Brasil, pero um plano de conservação de galina, não de galina de la raça canela preta. Pois isso poderia ser com qualquer espécie, poderia ser com bovino, com ovelhas, com cerdos, pero vamos falar sobre o plano de conservação da galina canela preta. Primeiro, temos que ver a província de Piauí, ao norte de Brasil, que todavia há muitas raças de cavalo, de ovelha, uma conservação de raças crioulas muito importante. E aqui aponto para o Piauí, província de Piauí, ao norte de Brasil, onde temos em verde toda a região onde há galina de la raça canela preta. Aqui a galina de la raça canela preta, média, muito guapa, de color negra, com a cabeça roja e muito distinta de los pollos de granja. Aqui também, outra galina canela preta, aqui distinta de la outra. Aqui também o criadeiro de galina canela preta. Veja que as galinas são distintas umas das outras dentro da mesma raça, não? O pé é de color negro e os machos são distintos das hembras em seu color, porque é uma raça primitiva, muito antiga, não? Então, não são como os pollos, que são todos blancos e tudo mais. São distintos em color, em tamanho. E com isso, podemos manter a diversidade dentro da raça. Muito importante isso para a conservação dos recursos genéticos. E também os huevos de colores azul, rojo, amarillo e verde. Pero não há color branco, porque huevo de color branco é
huevo de granja o huevo comercial. Entonces, estamos hablando de una raza criolla, una raza nativa, autóctona. Entonces, no hay huevo blanco. Los pasos que nosotros hacemos en Brasil para conservación de los recursos genéticos. Primero, hacemos la identificación de los animales, ¿no? Saber dónde están, la distribución geográfica de la población y caracterización genética y fenotípica de los animales. Pero después tenemos que multiplicar, hacer la multiplicación, selección, y después de la selección, reintroducción de los animales para los ganaderos, los criaderos, ¿no? Porque es muy importante que después de la multiplicación se ponga a levar los animales a los criaderos. E depois a reintrodução, a gestão genética e também promoção. Tem que fazer a promoção dos animais através da internet, através da TV e tudo mais. A gestão genética, temos 3 grupos. O núcleo, que é onde hacemos a investigação. Aí fica um grupo de animais que são os melhores, não? São os melhores animais que pode ser ganado, galina, oveja e tudo mais. Temos o núcleo. Depois, temos a gente que faz a multiplicação e depois os criadeiros, em geral, que compram de los multiplicadores os animais e se põem a criar. E dessa forma nós hacemos a purificação da raça. E a gestão genética também do estilo carrossel, para cada rebanho é um núcleo. Então, cada ganadeiro, cada criadeiro de bovino, de galina, é como um núcleo. Então, o semental é usado em um ganadeiro e depois põe a outro ganadeiro e leva o semental a outro e outro e outro, para evitar a consanguinidade. Na forma que estamos trabalhando, em caso de galina canela preta, ampliando através de los jóvenes, ¿no? Porque todavía los ganaderos más viejos están pocos. Tenemos que ver con los jóvenes cómo criar las razas de galina, de cerdo y todo. Porque si no tenemos extinción de los ganaderos, aquí jóvenes con uso de incubadora de huevo como uma tecnologia para ter ingresso de dinheiro, sabe? Porque se não há dinheiro, pues não há raça criolla. Temos que encontrar uma forma de ganhar dinheiro que fazer como os jovens los jóvenes tenham ingresso de dinheiro. Aqui, intercâmbio entre produtores, muito importante. Os produtores fazem intercâmbio de galinas, de cerdo, de ganado. É necessário que os ganadeiros, os produtores, hagam intercâmbio, porque dessa forma podem ampliar a quantidade de ganadeiros. Aqui, em caso de galina canela preta, como é dito, nome é por causa da canela, uma foto da forma com que a gente vende em mercado. Pratos típicos, arroz com galina, galina com sangue ao molho,
Também usamos redes sociais, ¿no? WhatsApp, Facebook, YouTube, para falar sobre as raças criollas. Temos que usar todo que há em internet para que a gente pueda conhecer as raças criollas. Também o apoio de Slow Food, que é movimento mundial para valorização de produtos como galinha canela preta, como raças criollas, como pratos como comida típica. E, todavia, temos desafios para a conservação e uso dos recursos genéticos brasileiros, sabe? Eu creio que em outros países é igual. Temos que fomentar a criação de los animais, estimular os investigadores jovens, promover a instrumentação produtiva, ou seja, o uso de instrumentos de tecnologia para a produção de raças criollas. Reconhecimento oficial de raças brasileiras e evite de cruces, não? Evite de cruces é muito importante, porque a gente tende a ser cruces e depois não sabe onde está a raça criolla. Tenho que falar, por último, que o risco de extinção de los ganaderos é maior que o risco de extinção de las razas criollas. He dicho. Muitas gracias. E he terminado para a ponência para que possamos falar sobre as coisas que he dicho. ¿Listo? Gracias, Marcos. ¿Me estás escuchando bien? Sí, yo escucho bien. Bueno, pues agradecerte, muy gráfica tu charla, concisa y gráfica. Yo les quiero comentar que el doctor Marcos él nos viene siguiendo desde nuestras primeras conferencias y él manifestó querer participar. Entonces, acá en Criollistas, pues abiertas siempre las puertas para las personas que quieran hacer sus conferencias de nuestras temáticas, ¿no? Cuando uno empieza a ser criador, en el caso de América Latina, podemos empezar siendo criadores de bovinos criollos, pero después terminamos siendo criadores de gallinas criollas, cerdos criollos, caballos criollos. Entonces es un complemento, se va volviendo una filosofía de vida. Igual pasa con los investigadores. Podemos empezar con un tema de bovinos criollos, pero empezar a trabajar con temas de otras especies que también tengan esa cualidad de ser criollos o autóctonos. Entonces, no se les extraña. Me pareció muy interesante la forma en que tienen organizados el programa de conservación en Brasil. Todo lo que tú nos dices, por ejemplo, el primer paso, identificar la población, identificar los animales, conocer la población y la distribución, caracterización, multiplicación, selección, reintroducción, gestión genética y promoción. Todo es así para los recursos zoogenéticos de Brasil. ¿De esa manera se está manejando en todo el país? Sí, por supuesto que sí. Todas las razas de caballo, de ganado, toda la gente trabaja de la misma forma, ¿sabe? Tiene que hacer la investigación de la población y después la multiplicación para la introducción de las razas criollas. Porque lo que pasa es que nosotros tenemos que ver que
o risco de extinción no es de las razas, ¿no? Todavía es dos ganaderos, porque os ganaderos em Brasil estão se quedando como viejos, não? Os jovens tampouco estão criando raças criolhas. Então, nós temos que ir a los jóvenes para que puedan criar as raças criolhas. Okay. María Andrea. Doctor, muchísimas gracias por tu aporte. De verdad es bastante valioso ver cómo en otros países tienen las diferentes formas de llevar la crianza y las investigaciones de estas razas criollas. Te mandan saludos desde Costa Rica, Bolivia, Brasil, Colombia. Están muy pendientes en Facebook de ti. Te mandan muchísimos saludos. Que muchas gracias por la presentación. ¿Algunos de los de Google Meet tienen alguna pregunta? ¿O en Facebook? En Facebook hay una. En Facebook pregunta Nelson Joaquín de Santa Cruz, Bolivia. Pregunta qué tipo de recursos brinda el gobierno brasilero para la conservación de los recursos zoogenéticos. Vale. El gobierno, hay un programa de conservación y tenemos la fuente de recursos del gobierno federal, ¿no?, de Brasil. Con todos los años hay una invitación para proyectos de conservación. Entonces, la gente de investigación hace los proyectos para hacer los trabajos de investigación con razas criollas. Pero aún no tenemos como un incentivo, ¿no?, como recursos para los ganaderos. Todavía no hay. Los ganaderos que crían razas criollas en Brasil hacen porque les gustan de criar razas criollas, pero la gente ainda no tiene una fuente de recursos, de dinero. Okay. Y yo te preguntaría si nos puedes contar brevemente cosas sobre los bovinos criollos brasileros, cómo consideras que están algunas de las razas de bovino criollo en Brasil. Bueno, de las razas de bovino criollo, la raza Curraleiro Pé Duro la tiene una asociación, es una asociación muy antigua y están bien, ¿no? Porque todavía hay mucha gente que está criando los bovinos Curraleiro Pé Duro, están haciendo selección de los sementales y también tenemos la raza pantanera, que todavía hay muchos criaderos, y entonces 2 o 3 razas en Brasil están bien, pero las otras están con un problema porque pocos criaderos y pocos animales. Ese es un problema común. Sí, eso iba a decir. Hay una pregunta. Ay, Rosita, mírate en Google Meet, porfa, que está en portugués. Ok, igual mientras tanto, Marcus, Brasil cuenta con bancos de germoplasma y tienen a disposición semen o embriones de bovinos criollos. Sí, por supuesto que en Brasil tenemos un banco de hemoplasma en Embrapa, ¿vale? Muy importante, un banco con todas las razas de animales criollos de Brasil, de bovinos y todo más. Embriones también,
para garantizar o futuro das raças, não? Pero aún temos o banco de hemoplasma em Embrapa e também lá algumas associações também. Y tú sabes que, además de Embrapa, ¿qué instituciones están trabajando con la parte de embriones? ¿Qué Bueno, universidades están como más concentradas en trabajar en biotecnología reproductiva? Bueno, não em biotecnologia reprodutiva, quem mais trabalha é lá em Embrapa, pero a Universidade de Goiás também faz trabalho com o ganado curraleiro peduro, e também temos outras instituições de ensino, que são institutos federais de educação, que trabalham com raças de outras espécies, como galina e cerdos. Ok. Más en el chat, más te envía saludos Denise María Leitier, que también es investigadora y nos comenta que está trabajando en proyectos de conservación de cerdo criollo. Entonces, me imagino que la conoces, Denise María Leitier. Qué bueno. Estuvo acá con nosotros. No sé, alguna persona en Meet que se anime o algún comentario o alguna pregunta que le quieran hacer al doctor Marcos. Está sin sonido. Estoy sin sonido. Yo estoy sin sonido. ¿Cuál es el inventario en número de cabezas para las principales razas bovinas? ¿Se tiene un estimado de su participación en el mercado de carne, en kilos? Bueno, la raza curraleiro peduro ya tiene más de 2.500 animales, ¿no? En las manos de los ganaderos. Y también la raza pantanera está casi como 1.000 animales, ¿no? Lo que pasa es que otras razas aún están organizando las asociaciones, ¿sabe? Y tiene a la criolla lagiana, que también está bien organizada, también en la cantidad de miles de animales, y también está trabajando de una forma muy buena. Okay. Muchas gracias. En Facebook te mandan también saludos desde Ecuador. Muy buena la presentación. ¿Alguna otra pregunta más? ¿O duda, inquietud, aporte? También sirve muchísimo. Voy a revisar. Bueno. Como una pregunta, Marcos. ¿Cómo han respondido los jóvenes con este trabajo de animales criollos? ¿Ha sido un trabajo sencillo o han tenido que contar con el apoyo de antropólogos o hacer un tipo de socialización especial con ellos? Bueno, el trabajo con los jóvenes es muy sencillo. Nosotros estamos trabajando con las escuelas agrícolas, ¿sabe? Los jóvenes que están haciendo estudio de agricultura, los jóvenes hijos de ganaderos, estos jóvenes es que están trabajando con las razas criollas. Pero estos jóvenes están ganando dinero, ¿no? Eles criam as raças para ganhar dinheiro. Então, por exemplo, nós temos muitos jovens que todavia iam viajar para outra cidade
para hacer otro trabajo, para salir de su casa, su región, y hoy está ganando dinero con galina, con cerdo, con nuestro trabajo con las razas criollas. Pero estão usando incubadora, estão usando tecnologia, incluso internet, para a venda de seus produtos. Interesante. ¿Y hay algún documento? ¿Tienen documentado sobre ese trabajo con jóvenes? Sí, tenemos documentos, hacemos sempre a documentação de los nombres, o que estão haciendo, o ingresso de recursos, e estes jovens também hacen um trabalho para falar para outros jovens de outras escolas de como estão bem, estão felizes, né? Com sua ganaderia, com sua criação de ganado, de galina, de cerdos, para que outros jovens possam fazer a mesma coisa. Okay. E também temos página na internet, temos também publicação, artículos para a leitura, ¿no? Qué bien, qué bien. Muchas gracias. Te hacen otra pregunta, Pedro López. ¿Cuáles son los próximos proyectos de conservación desarrollados por Embrapa? Bueno, nossos projetos de conservação, Brasil é um país muito grande, né, muito largo e tudo mais, muita gente. Então, quando se habla em projeto de conservação em Brasil, estamos falando em uma quantidade muito grande, sabe? Em todas as raças criolhas em Brasil, hoje, a maior parte das raças criolhas tem algum projeto de conservação. Se não há, é porque não há uma investigação, não há gente para fazer o projeto. Pero há dinheiro para projetos de investigação, de conservação e também para o financiamento, não? Os bancos têm dinheiro para a gente que queira criar raça criolla. Ok, listo. Muchas gracias. Otra pregunta. Carlos Lucero, en los programas universitarios de zootecnia o veterinaria en Brasil, ¿se tiene la cátedra de conservación de recursos genéticos? Buena pregunta. Solamente uma parte das universidades há programa de conservação, sabe, na cátedra. Pero não são todas, só uma parte. Por exemplo, em cada 10 universidades, talvez 2 solamente tenham programa de conservação, porque todavia a gente, para falar em conservação, em los cursos de zootecnia, hace falta profissionais, não? Hace falta conhecer o que é uma raça criolla. Então, isso é distinto. Por isso que na maior parte das universidades não se habla em raça criolla. Pero temos, se quer fazer maestria, doutorado, aí em Brasil há universidade com maestria e doutoramento em conservação de recursos genéticos. Listo, muchas gracias. Interesante porque pues, realmente se ven en muy poquitas universidades lo que tiene que ver con la conservación de los recursos genéticos. Rosita, ¿tenemos alguna otra pregunta en Facebook? Sí, pero bueno, preguntan a Andes, se llama Andes Presente.
¿Qué asociaciones de razas bovinas criollas hay en Brasil? ¿Cuáles son esas asociaciones? Yo conozco algunas, ¿no? Ah, la de Pantaneiro, la de Curraleiro y la Sí, Guiana. que hay curralero, pantanero y también hay otras que yo olvidé ahora, pero los principales pantanero y curralero. Y todavía o criollo lagiano, ¿no? Sí, yo De, de, tengo, yo hace poco de ganado, pero hice también una tenemos revisión sobre, asociación de criaderos de cerdo, moro, y ahora estamos haciendo también asociación de criaderos de galina canela preta y también de cerdo baé y bueno, caballo yo hice nordestino. hace poco un listado, yo hice hace poco un listado de asociaciones en América Latina. Entonces tengo, en Argentina pues está Asocriollo Argentina, en Brasil está ABC Caracul, que es Asociación Brasilera de Criadores de Caracú. Esa es muy Sí, sí, importante, también. la raza Caracú allá en Brasil. Asociación Brasilera de Criadores de Bovino Curraleiro Peduro. Y está la Asociación Brasilera de Criadores de la raza Laguiana y la Asociación Brasilera de Criadores de Bovino Pantaneiro. Esas son las que yo tengo reporte. Sí. Hay una pregunta en Facebook que dice, ¿puede hablar de la raza Caracú? Mira, sobre la raza caracú, tampoco yo puedo hablar mucho, ¿no? Porque es de otra parte de Brasil, pero yo puedo poner en contacto la gente de la asociación. Ok, perfecto, perfecto. Listo. Para dársela a la persona que la está preguntando. Ella se llama, ya te digo, Celia Quirino, para tenerla en cuenta. Listo, Rosita, pues yo acá no veo más preguntas, en Facebook tampoco veo más. Muchísimas gracias, doctor, por tu tiempo, por mostrar un pedacito, porque sé que es mucho lo que debes tener, un pedacito de tu conocimiento. Es un placer conocerte. Chévere que en esta pandemia podamos acercarnos así por estas vías virtuales y conocer gente con demasiada experiencia. Muchas gracias. Yo que Okay. Acaban de escribir una pregunta interesante. La hace el doctor Raúl, el doctor Raúl Jauregui, que él es de Guatemala. Él pregunta que cómo hicieron para iniciar y convencer al Estado brasilero de tan importante pues, trabajo con los animales criollos. ¿Cómo logró Embrapa poder recibir el apoyo del Estado? Bueno, no es muy sencillo, ¿no? Para hacer este trabajo. Hace años que Embrapa viene haciendo investigación con las razas criollas, pero la base para convencer al gobierno es que el gobierno sabe muy bien que las razas criollas es parte del patrimonio genético nacional, patrimonio genético brasileño, y de esa forma ha creado leyes para proteger nuestro patrimonio genético nacional Okay. y también garantizar los recursos, ¿no? El dinero para investigación. Muy interesante lo que acabas de decir, porque no en la mayoría de países contamos con una legislación que asigne recursos para la
conservación de las razas criollas o autóctonas. Entonces, realmente interesante saber que ya existe un antecedente de leyes. Sí, pollo comercial de exportación, hay una ley para esos pollos, ¿no? Para las galinas de curral, las galinas criollas, hay una otra ley para cómo criar, cómo hacer la venta, para producción. De una forma distinta. Isso é muito bueno porque a exigência, porque ele cree para os criadeiros é uma forma muito sencilla de sistema de produção. As leis para a produção de raças criolhas é distinta para criadeiros de raças comerciais. Y el mismo doctor Raúl Jauregui pregunta que si le puedes compartir esa legislación brasilera y quizás tú me la puedas compartir y yo se la puedo compartir al doctor Jauregui, porque es muy interesante este tema en el caso de Guatemala puntualmente, ¿no? Guatemala tiene pues un bovino criollo, que es el bovino criollo barroso, en el cual se está en una situación crítica, como otras razas bovinas, y ellos están tratando de organizarse para poder recuperarla, ¿no? Entonces están en ese proceso de conformar una asociación, de conformar una legislación y demás. Entonces, pues, alentar a la gente de Guatemala y ver que sí hay casos exitosos, por ejemplo, el trabajo que hace Brasil, el mensaje que me llevó hoy es que lo están haciendo para comunidades rurales, pequeñas. Entonces, vale. En otros lugares, en el caso específico de México, Colombia, estamos trabajando ya con mediano y gran productor. Entonces, son como dos formas de trabajar, pero de todas maneras es el mismo fin, ¿no? Aumentar la población de nuestros recursos zoogenéticos locales. Entonces, pues, muchas gracias, doctor Marcos, por enseñarnos que con pequeño productor también podemos lograr recuperar nuestros recursos, que hay que ajustar las metodologías y tener en cuenta a los jóvenes. Eso me llevo ese mensaje hoy. Afortunadamente, temos a oportunidade de trabalhar com os jovens, não? Com filhos de pequenos produtores, e isso faz com que podemos lograr o êxito em conservação de várias espécies de animais. Correcto. E sobre mi contacto para quem queira, pode pôr o nome de WhatsApp, e-mail e tudo mais. Estamos à disposição. Claro que sí, claro que sí. Pues muchas gracias. Invitarlos para mañana. Mañana tenemos una charla específicamente de bovinos. Conoceremos a Zocriollo Bolivia. Entonces, hoy aprendimos cosas sobre pequeño productor y otras especies y mañana vamos a conocer el trabajo de Bolivia. Entonces, recordar que Criollistas Convencidos pues, es una red social abierta para todos los interesados, específicamente en bovinos criollos, pero eso no excluye a otras especies porque terminamos siendo criadores de bovino criollo, gallina criollas, caballos criollos, cerdos criollos. Entonces, es algo que se nos vuelve como nuestra filosofía también. Entonces, los esperamos mañana a las 5 de la tarde, hora colombiana, sus y ahí relojes. Sus... María Andrea, ya para cerrar. Muchas gracias a todos, nos vemos el día de mañana, muy puntuales a las 5 y muchas gracias, doctor, nuevamente. Eu que agradeço e amanhã estarei com
vosotros, porque estoy aprendiendo muchas cosas. Así es, así es. Yo también he aprendido este mes y medio cantidades. Esa es nuestra intención para todos, compartir conocimiento. Muchas gracias a las personas de Facebook y a las personas de Google Meet que siempre nos ven y siempre compartir nuestras conferencias. Ya van a quedar, está disponible en YouTube, visiten el canal de YouTube, Criollistas Convencidos, y ahí van a encontrar, ya está la número 15, conferencia número 15, hasta que lleguemos a 100. Muchas gracias. Excelente. Feliz noche. Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches, hasta mañana y muchas gracias. Hasta mañana.